La academia que nunca fue tomada. Nadie recordaba una sola guerra ganada desde aquella sala. Y eso, para una academia militar, era un problema. El aula principal de la Academia Militar Interstelaria no estaba construida para inspirar humildad. Arcos de metal blanco se elevaban como costillas gigantes, dejando entrar una luz filtrada por campos energéticos que simulaban un amanecer perpetuo. No era un detalle estético. Era psicológico. Allí se entrenaban comandantes, estrategas, conquistadores de mundos enteros, y todos debían sentir, desde el primer paso, que el universo mismo estaba bajo su control. Las filas de pupitres estaban ocupadas por especies que habían dominado sistemas estelares completos. Seres de piel cristalina, otros cubiertos de placas óseas, algunos tan inmóviles que parecían estatuas vivientes. Todos vestían el mismo uniforme táctico estándar, adaptado a sus anatomías, todos con insignias que representaban campañas reales, guerras verdaderas, victorias certificadas. Entre ellos, el humano parecía fuera de lugar. No por debilidad. Por contraste. No llevaba marcas de conquista galáctica. No tenía apéndices intimidantes ni una presencia biológica diseñada para imponer miedo. Era solo un marine humano, sentado recto, espalda firme, mirada tranquila. Su uniforme era funcional, sin adornos innecesarios, con señales de uso real, no de desfile. Sus manos descansaban sobre la mesa como si aquel lugar no fuera ni nuevo ni impresionante. Como si ya hubiera visto cosas peores. El profesor flotaba frente al aula. Pertenecía a una especie antigua, una de las primeras en desarrollar viajes interestelares. Su cuerpo alargado estaba suspendido por un campo antigravitacional, y su voz resonaba directamente en los implantes auditivos de todos los presentes, clara, segura, acostumbrada a no ser cuestionada. El examen final de este ciclo tratará sobre tácticas de asedio, anunció. Un concepto obsoleto para algunos, pero fundamental para comprender la evolución del conflicto militar. Un murmullo recorrió la sala. Asedio. La palabra tenía un sabor arcaico. En la guerra moderna, el asedio era visto como una reliquia, lento, costoso, innecesario. ¿Para qué rodear una ciudad cuando se podía borrar una región desde la órbita? ¿Para qué esperar meses cuando una descarga energética podía terminar una guerra en minutos? El profesor continuó, seguro de tener la atención absoluta. Se evaluará su capacidad de analizar, adaptar y optimizar doctrinas de asedio según distintos escenarios planetarios. Recursos limitados, resistencia civil, intervención externa. La mayoría de los cadetes ya estaban relajados. Aquello sería sencillo. Teórico. Predecible. Entonces, una mano se levantó. No con brusquedad. No buscando atención. Solo, con calma. El gesto humano cortó el ambiente como una anomalía estadística. Varias cabezas se giraron. Algunos sensores biométricos se activaron automáticamente. El profesor tardó una fracción de segundo más de lo habitual en responder. ¿Cadete humano?, dijo finalmente. El marine se puso de pie, no porque fuera obligatorio, sino porque así estaba entrenado. Solicitud de aclaración, dijo, con una voz firme, controlada. El examen permite el uso de tácticas antiguas, modernas o clasificadas. El silencio no fue inmediato. Primero fue la confusión. Luego, la incomodidad. Clasificadas. Esa palabra no pertenecía a un entorno académico. Clasificado implicaba secretos activos, doctrinas que aún se usaban, métodos que no se enseñaban porque funcionaban demasiado bien. Algunos cadetes intercambiaron miradas. Otros registraron la pregunta en sus implantes para analizarla después. Un par de especies reaccionaron con una ligera descarga de feromonas defensivas, un reflejo instintivo. El profesor lo observó con más atención ahora. Explique su pregunta, ordenó. El humano no sonrió. No provocó. No dramatizó. Las tácticas de asedio han evolucionado en mi especie durante miles de años, respondió. Algunas ya no se consideran aceptables, otras siguen en uso, y algunas no se discuten fuera de contextos operativos reales. Para responder correctamente, necesito saber el marco permitido. Aquello no era arrogancia. Era precisión. El aula, diseñada para formar conquistadores, no estaba acostumbrada a ese tipo de mentalidad.
Las especies galácticas solían perfeccionar una doctrina y aplicarla hasta el agotamiento. Los humanos, en cambio, parecían cargar con demasiadas versiones del pasado. El profesor entrecerró los órganos sensoriales. Está sugiriendo que su especie posee doctrinas de asedio que esta academia desconoce. Estoy afirmando, corrigió el humano, que mi especie sobrevivió porque aprendió a sitiar antes de aprender a conquistar. Eso fue peor. Un murmullo más intenso recorrió la sala. Sitio como supervivencia. No como ataque. No como dominación. Como resistencia prolongada contra un entorno hostil. El profesor flotó más cerca. Este no es un curso sobre historia primitiva, dijo. Es una academia militar avanzada. El humano sostuvo la mirada. Precisamente. Otra pausa. Esta vez más larga. La Academia Militar Interstelaria había sido diseñada para enseñar cómo romper defensas ajenas. Nunca se había planteado seriamente qué ocurría cuando la defensa era el estado natural de una especie. Finalmente, el profesor habló. Puede usar cualquier referencia que considere relevante, dijo. Será evaluado según los mismos criterios que los demás. El humano asintió una sola vez y volvió a sentarse. Pero algo había cambiado. Los cadetes ya no pensaban en aprobar. Pensaban en escuchar. Porque por primera vez, alguien había insinuado que el asedio no era una técnica obsoleta, sino una filosofía. Y que los humanos no la habían inventado para ganar rápido. La habían perfeccionado porque sabían esperar. Y sin que nadie lo notara en ese instante, la academia más poderosa de la galaxia acababa de ser sitiada. No por armas. No por flotas. Sino por una idea que se negaba a desaparecer. Asedios antes del fuego. La mayoría de las especies de la galaxia asociaban el asedio con el pasado. Con muros. Con piedra. Con civilizaciones que aún no habían descubierto cómo destruirse desde la órbita. Por eso, cuando el módulo de evaluación se reinició y el aula se oscureció ligeramente para indicar el inicio formal del examen, nadie esperaba que la primera proyección no mostrara armas, ni mapas estelares, ni simulaciones energéticas. Lo que apareció fue una ciudad. Antigua. Compacta. Rodeada por colinas y ríos. Los sensores del aula identificaron de inmediato que no se trataba de ninguna colonia galáctica conocida. No había firmas tecnológicas avanzadas, ni defensas orbitales, ni escudos de plasma. Solo murallas gruesas, torres de vigilancia y un terreno cuidadosamente elegido. El profesor observó en silencio. Los cadetes también. El humano no habló de inmediato. Permitió que la imagen respirara, que la mente de quienes la observaban intentara clasificarla, minimizarla, descartarla. Sabía que el error comenzaba ahí. Aquella ciudad había caído sin ser tomada. Eso era lo primero que los sistemas de la academia no podían entender. Durante milenios, la guerra había sido definida por el momento del impacto, la batalla decisiva, el ataque final, la ruptura del frente. Para las especies galácticas, el conflicto era una ecuación de fuerza aplicada contra resistencia. Pero la proyección no mostraba ningún ataque. Mostraba tiempo. Días que se convertían en semanas. Semanas que se deslizaban hacia meses. El flujo de recursos entrando en la ciudad disminuía lentamente. No de golpe. No lo suficiente como para provocar pánico inmediato. Solo lo suficiente para que cada decisión empezara a pesar un poco más que la anterior. El humano comenzó a explicar, no con palabras grandilocuentes, sino con una lógica casi incómodamente simple. Los asedios antiguos no buscaban destruir muros. Buscaban agotar voluntades. Las murallas no eran el objetivo. Eran el instrumento. Al encerrar a una población, se la obligaba a enfrentarse a sí misma. A sus reservas, a sus jerarquías internas, a sus miedos. Cada día sin combate era un día más en el que la duda crecía. Las simulaciones avanzaron. Se mostraron rutas comerciales cortadas. No con violencia, sino con presencia. Tropas visibles, silenciosas, que no atacaban, pero tampoco se retiraban. Se mostraron intentos de negociación que no llevaban a nada, ofertas ambiguas, mensajes contradictorios diseñados no para convencer, sino para dividir. En los registros históricos humanos, muchas ciudades habían caído sin que el asediador disparara una sola flecha en semanas. No porque la defensa fuera débil,
sino porque el tiempo se había convertido en un arma más poderosa que cualquier ariete. Algunos cadetes comenzaron a inquietarse. Para muchas especies, el tiempo no era un factor de presión. Vivían siglos. Sus sociedades estaban estructuradas para la estabilidad prolongada. La idea de que una población se desmoronara internamente sin un enemigo visible resultaba inquietante. El humano no romantizaba nada. No hablaba de gloria ni de honor. Hablaba de matemáticas humanas, consumo, desgaste, percepción. Explicaba cómo, en los asedios antiguos, el hambre rara vez era inmediata. Primero se perdía la comodidad. Luego la rutina. Después, la confianza en los líderes. Cuando el alimento comenzaba a escasear de verdad, la batalla ya estaba perdida. La proyección cambió. Ahora se veía el interior de la ciudad. Mercados cada vez más silenciosos. Guardias cansados. Reuniones del consejo local donde las decisiones tardaban demasiado en tomarse. No había explosiones. No había sangre. Solo una erosión constante. El profesor detectó un aumento en la actividad neuronal colectiva del aula. Aquello estaba funcionando. Las especies galácticas solían ganar guerras destruyendo infraestructura. Los humanos, en cambio, habían aprendido a preservar la infraestructura, para que se convirtiera en una prisión autoimpuesta. El asedio antiguo no necesitaba tecnología avanzada. Necesitaba comprensión profunda de la psicología social. Saber cuánto podía resistir una comunidad antes de empezar a culparse a sí misma. Saber cuándo ofrecer una salida parcial, una promesa ambigua, una rendición que pareciera voluntaria. El humano explicó que muchas de estas tácticas no se enseñaban como trucos, sino como principios. Principios que podían adaptarse a cualquier nivel tecnológico. No importaba si la ciudad estaba hecha de piedra o de acero orbital. La lógica era la misma. Encierra. Espera. Observa. Los cadetes comenzaron a registrar algo inquietante. Varias de las campañas galácticas consideradas victorias limpias mostraban patrones similares cuando se analizaban con ese marco. No habían sido derrotas militares. Habían sido colapsos internos acelerados por aislamiento. Nadie lo había llamado asedio porque la palabra se había vuelto incómoda. El humano continuó. Explicó que, en la historia de su especie, los asedios no siempre eran ofensivos. A veces eran defensivos. Ciudades humanas que resistían fuerzas superiores no intentando romper el cerco, sino sobreviviendo dentro de él. Aprendiendo a racionar, a reciclar, a reorganizar prioridades. El concepto de resistencia prolongada apareció entonces con claridad. Para muchas especies, rendirse era una decisión racional una vez que la superioridad enemiga era evidente. Para los humanos, la rendición solía retrasarse no por orgullo, sino por hábito. Habían aprendido, generación tras generación, que el mañana podía ser peor, pero también podía ser suficiente. El aula estaba en silencio absoluto. No un silencio de aburrimiento. Un silencio de recalibración. El profesor observó cómo los sistemas de evaluación comenzaban a mostrar desviaciones estadísticas. Las respuestas que los cadetes estaban preparando ya no coincidían con los modelos estándar de la academia. Estaban incorporando variables que nunca habían considerado necesarias. Al final de la simulación, la ciudad abrió sus puertas. No hubo asalto. No hubo masacre. El control cambió de manos casi sin ruido. El humano no celebró la imagen. La dejó desaparecer. Para él, aquel no era un triunfo espectacular. Era una lección básica. Una que su especie había aprendido temprano, porque su planeta natal no ofrecía indulgencias. Un mundo donde el entorno mismo podía convertirse en un asedio permanente. Antes de que el módulo pasara a la siguiente fase, quedó claro algo que incomodó profundamente a la academia. Si los humanos habían dominado estas tácticas antes del fuego, antes de la pólvora, antes de la energía, ¿qué habían aprendido después? Y por primera vez desde su fundación, la Academia Militar Interstelaria comprendió que quizá había estado enseñando a romper muros, cuando el verdadero peligro siempre había sido quien sabía esperar detrás de ellos. Asedios modernos, cuando la guerra no parece guerra. La mayoría de los cadetes pensaban que ya habían entendido la lección. Creían que el humano había mostrado el pasado solo para contextualizar,
para demostrar que su especie había sido ingeniosa antes de desarrollar tecnología avanzada. Algo respetable, pero irrelevante para la guerra moderna. Después de todo, nadie en la galaxia construía ciudades amuralladas. Nadie dependía de rutas comerciales físicas cuando existían redes instantáneas de transporte y energía. Ese fue su error. La proyección del aula cambió sin anuncio previo. La ciudad antigua desapareció y fue reemplazada por un planeta completo. Un mundo industrializado, densamente poblado, cubierto por capas de tráfico orbital, satélites, plataformas de energía y nodos de comunicación. Un objetivo moderno. Un objetivo imposible de sitiar, según los estándares galácticos. El humano no aceleró la presentación. Sabía que el impacto no venía del dramatismo, sino del contraste. Permitió que los sistemas de análisis de la Academia mostraran datos tranquilizadores, reservas energéticas suficientes para décadas, producción automatizada, defensa planetaria redundante. Un mundo seguro. Entonces, el asedio comenzó. No hubo flotas bloqueando la órbita. No hubo disparos. No hubo declaraciones de guerra. Lo primero que desapareció fue la eficiencia. Una desviación mínima en los algoritmos de distribución energética. Nada catastrófico. Apenas un aumento en los tiempos de respuesta. Después, pequeñas interrupciones en la cadena de suministro automatizada. Retrasos que no parecían conectados entre sí. Fallos que cada sistema consideró responsabilidad de otro. Los cadetes observaban atentos. Para ellos, aquello no era guerra. Era mantenimiento defectuoso. El humano dejó que esa percepción se asentara antes de avanzar. Explicó que los asedios modernos no buscaban aislamiento total. Eso despertaba alarmas. Provocaba respuestas militares. En cambio, se diseñaban para generar una sensación constante de incomodidad técnica. Un mundo que funcionaba, pero nunca al 100%. Las comunicaciones comenzaron a saturarse. No por ataques directos, sino por exceso. Información inútil, contradictoria, legalmente impecable, circulando sin descanso. Los sistemas de filtrado no fallaban. Se agotaban. Luego vino la economía. No colapsó. Se volvió impredecible. Inversiones que parecían seguras dejaron de serlo. Rutas comerciales alternativas aparecieron y desaparecieron sin patrón claro. El planeta seguía produciendo, seguía vendiendo, seguía comprando, pero ya no podía planificar. El humano explicó que la planificación era el verdadero muro de una civilización moderna, y que derribarlo no requería explosivos, sino paciencia y conocimiento profundo de los sistemas que la sostenían. El profesor comenzó a notar algo inquietante. Los cadetes ya no tomaban notas rápidas. Estaban calculando, comparando. Algunos reconocían patrones similares a crisis recientes en la galaxia. Conflictos que nunca habían sido catalogados como guerras, pero que habían terminado con cambios de gobierno, pérdida de soberanía o absorción silenciosa por potencias externas. El asedio moderno no se anunciaba. Se descubría demasiado tarde. La simulación avanzó meses. Luego años. El planeta seguía intacto. Sus ciudades brillaban. Sus defensas permanecían activas. Pero la población estaba cansada. No de luchar, sino de adaptarse constantemente a un entorno que nunca se estabilizaba. Las decisiones políticas se volvieron cortoplacistas. Los líderes comenzaron a prometer soluciones rápidas a problemas estructurales. El humano no necesitó decirlo. La Academia lo vio. Ese mundo no había sido conquistado. Había sido empujado hacia la rendición. Cuando finalmente se ofreció una alianza estratégica, las condiciones parecían razonables. Ayuda tecnológica. Estabilidad. Acceso a nuevas rutas. No se exigió sumisión inmediata. Solo ajustes. Pequeños. Temporales. El planeta aceptó. No porque estuviera derrotado militarmente, sino porque estaba agotado mentalmente. El silencio en el aula ya no era de sorpresa. Era de inquietud profunda. Para muchas especies galácticas, la guerra moderna era un espectáculo rápido y decisivo. Para los humanos, según quedaba claro ahora, era un proceso lento de desgaste sistémico. Un asedio sin muros, sin cerco visible, sin un enemigo claro al que odiar.
El humano avanzó la simulación hasta el final. Décadas después, aquel mundo seguía existiendo. No había sido destruido. No había sido esclavizado. Pero ya no tomaba decisiones por sí mismo. Su soberanía se había diluido en acuerdos, dependencias y compromisos acumulados. El asedio había terminado sin que nadie pudiera señalar el día exacto en que comenzó. El profesor interrumpió brevemente los sistemas de proyección. No para detener al humano, sino porque necesitaba recalibrar los parámetros del examen. Aquello ya no encajaba en los modelos doctrinales de la academia. Las tácticas modernas de asedio humano no eran ilegales. No violaban tratados. No provocaban respuestas armadas inmediatas. Y, sin embargo, eran devastadoramente efectivas. Por primera vez, varios cadetes comprendieron algo que les resultó profundamente incómodo. Sus imperios podrían haber sido asediados sin saberlo. El humano concluyó esa fase sin énfasis. Para él, aquello no era una revelación dramática. Era la consecuencia lógica de una especie que había aprendido a sobrevivir en un planeta hostil, donde el entorno, la economía y la política podían volverse contra ti sin previo aviso. Antes de que el siguiente módulo se activara, quedó flotando una pregunta no formulada en el aula. Si esto era lo que los humanos enseñaban como tácticas modernas, ¿qué ocultaban bajo la etiqueta de clasificado? Y aunque nadie lo dijo en voz alta, la Academia Militar Interstelaria empezó a comprender que aquel examen ya no evaluaba a los cadetes. Estaba evaluando si la galaxia estaba preparada para entender a la humanidad. Lo clasificado nunca pide permiso. Hasta ese momento, la Academia Militar Interstelaria había tolerado la incomodidad como un efecto secundario del aprendizaje. Era normal que nuevas doctrinas generaran fricción. Era parte del proceso. Pero lo que empezó a sentirse en el aula tras la última simulación no era fricción intelectual. Era cautela. Los sistemas internos de la Academia ajustaron automáticamente los niveles de privacidad del entorno. No por orden expresa, sino por protocolos antiguos diseñados para detectar escenarios de riesgo doctrinal. Aquello que se discutía ya no era solo teoría. Estaba rozando zonas que muchas especies preferían no examinar demasiado de cerca. El humano lo percibió sin necesidad de sensores. No porque tuviera acceso a los sistemas, sino porque conocía ese ambiente. Era el mismo silencio que precedía a decisiones difíciles en salas de mando humanas. El silencio que aparecía cuando alguien se daba cuenta de que había estado jugando con reglas que el otro nunca aceptó. La nueva proyección no mostró mapas, ni ciudades, ni planetas. Mostró procesos. Flujos de datos abstractos, líneas temporales superpuestas, modelos de comportamiento social que se estiraban durante décadas. Para muchos cadetes, aquello ya no parecía un examen de asedio. Parecía un estudio de civilizaciones bajo presión constante. El humano no pidió permiso para continuar. Explicó que las tácticas clasificadas no se definían por el tipo de arma empleada, sino por el horizonte temporal que asumían. Mientras la mayoría de las especies buscaban victorias claras dentro de ciclos políticos cortos, la humanidad había aprendido a pensar en conflictos que durarían más que una generación. Eso era lo primero que hacía estas tácticas peligrosas. El asedio clasificado no tenía un inicio claro. No comenzaba con una flota ni con una declaración. Comenzaba con pequeñas decisiones estratégicas que parecían irrelevantes en el corto plazo, acuerdos aparentemente neutrales, inversiones que no buscaban retorno inmediato, posicionamientos discretos en sectores poco atractivos. Para las especies galácticas, aquello no parecía agresión. Parecía falta de ambición. El humano explicó que la paciencia humana no era una virtud moral. Era una adaptación. En su planeta natal, los problemas raramente se resolvían rápido. El clima, la geografía, la competencia entre grupos, todo empujaba a pensar en términos de resistencia prolongada. Cuando esa mentalidad se trasladó al espacio, el resultado no fue una flota más grande, sino una estrategia más profunda. La simulación mostró ahora un sistema estelar completo. No estaba en guerra. No estaba bajo amenaza directa. De hecho, prosperaba. Sin embargo, con el paso de los años, ciertos nodos clave empezaron a depender de infraestructuras externas. No por necesidad inmediata, sino por conveniencia. El humano señaló que la conveniencia era el punto de entrada más eficaz para cualquier asedio clasificado.
Una vez que una civilización aceptaba optimizar su funcionamiento a través de sistemas ajenos, comenzaba un proceso irreversible. No de dominación directa, sino de pérdida gradual de autonomía. Cada mejora reducía la capacidad de volver atrás. Los cadetes comenzaron a comprender que aquello no podía contrarrestarse con fuerza militar. No había enemigo visible. No había objetivo legítimo. No había agresión que justificaría una respuesta armada. El profesor observaba sin intervenir, consciente de que interrumpir ahora solo confirmaría la gravedad de lo que se estaba exponiendo. El humano continuó. Explicó que muchas tácticas clasificadas humanas se diseñaban bajo la premisa de que el adversario jamás aceptaría que estaba siendo asediado. Porque aceptar eso implicaría admitir que había perdido sin haber luchado. Ese tipo de derrota era psicológicamente inaceptable para muchas especies orgullosas. La simulación avanzó generaciones. El sistema estelar seguía existiendo. Sus símbolos culturales permanecían. Sus líderes cambiaban. Pero las decisiones importantes ya no se tomaban localmente. No por imposición, sino por dependencia estructural. Cada intento de independencia resultaba demasiado costoso. El asedio había terminado sin una rendición formal. El humano dejó claro que estas tácticas rara vez se enseñaban completas, incluso dentro de su propia especie. No por ética, sino por responsabilidad. Entenderlas implicaba aceptar que la guerra no siempre era un evento, sino un estado prolongado de influencia. Para la academia, aquello fue un punto de inflexión. Las doctrinas galácticas se basaban en la idea de conflicto limitado. Incluso las guerras más brutales tenían un principio y un final. Lo que el humano describía no encajaba en ese marco. Era un tipo de guerra que no buscaba la destrucción del enemigo, sino su absorción silenciosa en un sistema mayor. Y lo más inquietante de todo. No requería superioridad tecnológica absoluta. Solo requería constancia. El aula permanecía inmóvil. Ningún cadete se atrevía a interrumpir. Algunos comenzaron a darse cuenta de que sus propios mundos podían estar en distintas fases de procesos similares. No porque alguien los odiara, sino porque alguien había sido más paciente. Cuando la proyección se desactivó, no hubo comentarios inmediatos. El humano no buscó aprobación. Sabía que lo que había mostrado no generaba admiración. Generaba respeto, o miedo. Finalmente, el profesor habló. No para cuestionar la validez de lo expuesto, sino para reconocer implícitamente su peso. El examen había dejado de ser una evaluación académica. Se había convertido en una advertencia. Y aunque nadie en la sala lo formuló en voz alta, todos entendieron la verdad incómoda que flotaba en el aire. Si los humanos aplicaban estas tácticas contra un enemigo declarado, era devastador. Pero si las aplicaban sin ser reconocidos como enemigos, el asedio podía durar para siempre. Y no habría batalla final que ganar. La pregunta que nadie quiso hacer. El aula ya no se sentía como un aula. Las paredes seguían siendo las mismas, los campos energéticos mantenían la simulación de amanecer eterno y los sistemas de la academia continuaban funcionando con precisión absoluta. Sin embargo, la percepción colectiva había cambiado. Lo que antes era un espacio de formación ahora se parecía más a una sala de diagnóstico. Los cadetes no pensaban en tácticas. Pensaban en sus mundos. Cada especie representada en la Academia Militar Interstelaria provenía de un entorno que se consideraba estable, dominante, o al menos, seguro. Imperios antiguos, coaliciones recientes, civilizaciones que habían sobrevivido a guerras interestelares y cataclismos estelares. Todas compartían una certeza, sabían reconocer una amenaza cuando la veían. Después de la exposición humana, esa certeza había desaparecido. El profesor tardó más de lo habitual en reactivar los sistemas de interacción. No por indecisión, sino porque comprendía que cualquier pregunta ahora tenía peso estratégico. Ya no se trataba de evaluar conocimiento, sino de enfrentar una realidad incómoda. Finalmente, un cadete rompió el silencio. No lo hizo con arrogancia ni desafío. Fue una pregunta nacida de la necesidad de entender, quizá de protegerse. La cuestión no se formuló como acusación ni como curiosidad académica. Fue directa, casi instintiva. ¿Qué ocurría si la humanidad era la que quedaba sitiada? La pregunta resonó más que cualquier simulación anterior. Para muchas especies,
Imaginar su propio mundo bajo asedio era un ejercicio teórico habitual. Para los humanos, según todo lo expuesto hasta ahora, la situación parecía diferente. No se les había descrito como conquistadores impulsivos, sino como una especie moldeada por la presión constante. El humano no respondió de inmediato. No porque la pregunta fuera difícil, sino porque la respuesta no era simple. Explicó que, en la historia de su especie, el asedio no era un escenario excepcional. Era una condición recurrente. Sus primeras ciudades habían sido rodeadas por enemigos. Sus naciones habían sobrevivido a bloqueos prolongados. Incluso su planeta, con su clima impredecible, su geografía hostil y su competencia biológica constante, había funcionado como un asedio permanente. La humanidad no había aprendido a resistir cuando fue atacada. Había aprendido a resistir porque no tenía alternativa. Para los humanos, la escasez no era un estado de emergencia, sino una variable conocida. El racionamiento no era un signo de derrota, sino una estrategia. La adaptación no era heroica, era cotidiana. El aula absorbió esa idea con dificultad. Muchas especies galácticas habían alcanzado su dominio tras estabilizar sus mundos. Una vez eliminadas las amenazas internas, habían proyectado su poder hacia el exterior. Los humanos, en cambio, habían expandido su influencia sin haber eliminado nunca del todo sus propios conflictos. Eso los había hecho resistentes. El humano explicó que, cuando una civilización humana era sitiada, no colapsaba de inmediato. Tampoco reaccionaba con furia ciega. Se reorganizaba. Redefinía prioridades. Aceptaba pérdidas temporales con la convicción de que el tiempo seguía siendo un recurso. Ese era el aspecto más difícil de comprender para la academia. La mayoría de las especies consideraban el tiempo como un factor neutral o favorable. Para los humanos, el tiempo era un arma que podía usarse tanto en defensa como en ataque. Habían aprendido a vivir con la idea de que las soluciones definitivas eran raras, y que la supervivencia prolongada era, en sí misma, una victoria. El profesor observó cómo esa respuesta afectaba a los cadetes. Algunos comenzaron a analizar conflictos históricos de sus propios mundos bajo esa nueva luz. Guerras que creían haber ganado rápidamente. Crisis que habían asumido como inevitables. Decisiones tomadas por agotamiento más que por derrota real. La pregunta inicial había abierto una grieta. Si los humanos no temían al asedio. Si estaban acostumbrados a él. Entonces, ¿qué los detenía? El humano no necesitó responder eso explícitamente. Explicó que la humanidad no buscaba el conflicto constante. No porque fuera moralmente superior, sino porque había aprendido el costo acumulativo de la presión prolongada. Sabía lo que significaba vivir generaciones enteras bajo tensión. Por eso, cuando elegía aplicar un asedio, lo hacía con cuidado extremo. No era una táctica ligera. Era una decisión existencial. El aula comenzó a comprender que las doctrinas humanas no eran peligrosas por su agresividad, sino por su moderación calculada. No necesitaban destruir mundos para ganar. Les bastaba con sobrevivir más tiempo que sus adversarios. La academia, diseñada para formar líderes que resolvían conflictos rápidamente, se enfrentaba ahora a una especie que no compartía esa urgencia. Al final del módulo, el profesor suspendió oficialmente el examen. No porque hubiera sido un fracaso, sino porque ya no tenía sentido evaluar respuestas estándar. Las preguntas habían cambiado. Y las respuestas, también. El humano volvió a su asiento sin gestos de triunfo. Para él, aquella discusión no había sido una revelación dramática. Había sido una traducción. Un intento de explicar a otras especies una mentalidad que su propia historia había impuesto. Pero en la sala quedó una certeza que nadie se atrevió a ignorar. Una especie que no teme al asedio. No puede ser derrotada de la forma en que la galaxia entiende la guerra. Y mientras los cadetes abandonaban el aula con expresiones contenidas, la Academia Militar Interstelaria comprendió que había cometido un error crítico durante siglos. Había estudiado cómo tomar mundos. Nunca había aprendido cómo resistirlos. Цена прикосновения человека. Уход не сопровождался светом или разрушением. Он был почти незаметным, именно таким, каким покидают сцену те, кому не нужно подтверждать свое значение. Пространство внутри ангара медленно возвращалось к привычной структуре, искажения сглаживались, а давление,
которое инженер ощущал все это время, ослабевало, словно галактика снова позволила себе двигаться без ее прямого контроля. Экзокостюм завершил последний цикл. Его контуры потускнели, энергетические линии погасли, а символы, обозначавшие абсолютную иерархию, свернулись в компактные узлы. Это было не отключение и не деактивация. Это было свертывание присутствия, как если бы сама реальность признала, что вмешательство завершено. Женщина исчезла. Не растворилась и не телепортировалась в привычном смысле. Ее просто больше не было в этой точке пространства. Там, где секунду назад находился центр власти, осталась лишь пустота, спокойная, выровненная, почти нейтральная. Ангар снова стал местом обломков и тишины, но теперь инженер знал, что эта тишина — лишь внешняя форма. Он остался один. Несколько мгновений инженер не двигался. Его сознание пыталось вернуться к привычным масштабам, к инструментам, датчикам, рабочим процедурам. Но что-то изменилось необратимо. Он чувствовал это не как страх или эйфорию, а как постоянное присутствие знания, которое невозможно забыть. Экзокостюм оставил след. Не физический артефакт и не устройство. В его системах осталась структурная тень, фрагмент протокола, не имеющий прямого назначения, но способный взаимодействовать с любыми технологиями, к которым прикасался инженер. Это было не оружие и не защита. Это было разрешение. Доступ к возможностям, которые не подчинялись обычным ограничениям. Человек стал носителем ключа, не зная всех дверей. Когда инженер активировал свои приборы, они отреагировали иначе. Сканеры показывали больше, чем должны были. Алгоритмы предугадывали сбу до их появления. Сложные системы вдруг становились понятными, словно он интуитивно видел не только то, как они работают, но и почему. Она не дала ему власть. Она дала ему шанс. Где-то далеко, за пределами мертвой системы, галактика начала едва заметно меняться. Некоторые империи почувствовали необъяснимое беспокойство. Автономные сети пересчитали вероятности и обнаружили отклонения. Древние наблюдатели, не вмешивавшиеся тысячелетиями, зафиксировали новый тип сигнатуры, человеческий след в уравнениях, где раньше его не существовало. Человечество не получило трона. Не стало хозяином звезд. Не объявило о себе. Оно просто появилось в расчетах. Инженер покинул ангар так же, как и вошел, один, без свидетелей и фанфар. Его корабль вышел из искаженного сектора без сопротивления, словно пространство само уступало дорогу. Навигационные системы не зафиксировали ничего необычного. Для галактики этого события будто не существовало. Но это было лишь видимостью. Императрица ушла, не разрушив и не покорив. Она оставила после себя не страх, а неопределенность. И в этой неопределенности теперь существовал человек, который однажды подчинил богиню, не зная, кем она была. Цена прикосновения человека оказалась не в последствиях здесь и сейчас. Она заключалась в будущем. Будущем, где галактика больше не могла быть уверена, что абсолютная власть принадлежит лишь тем, кто носит короны. Иногда достаточно одного инженера, одной пары рук и одного неверного предположения, чтобы изменить ход истории навсегда.